Mateo 24, versos 29 al 31. Dice de la siguiente manera: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Acompáñenme ahora. Padre Celestial, tu misericordia es grande para con nosotros en esta mañana, Señor. Hemos abierto de nuevo la Escritura y te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos permitas no solo entender, sino también aplicar fielmente lo que acabamos de leer. Ten misericordia de mí como el expositor. Ayúdame, Señor, a ser claro, a no confundir a esta congregación, sino al contrario, edificarles por medio de lo que se ha preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aunque el lenguaje que vamos a interpretar es eminentemente simbólico, ¿sí? Si bien lo que Jesús acaba de decir no solamente es un asunto profético, Jesús está diciendo dentro de una generación esto va a ocurrir, sino que lo que va a ocurrir se los voy a poner en un lenguaje muy simbólico. Cuando un lenguaje es simbólico en la Escritura, debemos interpretarlo como tal. Esos símbolos, ¿qué significan? ¿Sí? Eso inmediatamente, por naturaleza, nos va a decir que no hay que interpretarlo literalmente. No hay que aplicar un literalismo en el sentido de que cuando Jesús dice que las estrellas del cielo van a caer, no esperemos que caigan sobre la tierra las estrellas que se miran en un telescopio. No, sino que este es un lenguaje simbólico. Entonces apunta a algo en el contexto de lo que hemos venido enseñando, pasaje por pasaje. Aunque este lenguaje simbólico, podemos apreciar un claro contraste, ¿sí?, sobre el juicio de los impíos, y al final de esta pequeña porción vamos a apreciar un júbilo, una alegría por todos los elegidos de Dios que están siendo juntados de todas partes del imperio. El pacto y la salvación siempre resultará en lo severo del juicio de Dios. Cuando Dios aplica juicio es severo e intenso, al punto de que aquellos que están bajo el juicio de Dios dicen, ya, no más. Y Dios dice, estoy empezando el juicio. El juicio es severo e intenso. Ahora, en la misma intensidad, pero para el otro lado, aquellos que están bajo la gracia de Dios y que experimentan la misericordia de Dios, experimentan la misericordia y la gracia con esa misma intensidad. Son como dos regaderas tirando para diferentes lados con una gran intensidad. Imagínense tal vez dos mangueras de bombero, de esas de la motobomba, ¿no? ¿Han visto esos videos que el pobre bombero hasta sale tirado por la presión de la manguera? Pues esa presión que Dios tira para un juicio severo es la misma presión que tira para la gracia y la misericordia de sus elegidos. Y este pasaje nos habla de eso. La intensidad del gozo es equivalente también a la intensidad del juicio que Dios aplica contra sus enemigos. Dios es el Dios que juzga y castiga, pero también es el Dios que salva. Él es todo. Y este pasaje otra vez nos pinta la historia de la salvación, aunque sea de una manera simbólica, pero si la podemos apreciar, está allí. Como les decía, el lenguaje que Jesús utiliza en esta porción del sermón es bastante simbólico.
son imágenes simbólicas muy elaboradas. Jesús, de hecho, está citando algunas partes del Antiguo Testamento. Ahorita, conforme vayamos en la exposición, voy a irles indicando en qué parte del Antiguo Testamento Jesús está tomando casi que el lenguaje de manera exacta para dar a entender lo que esto significa. Hay que identificar entonces el género literario con el que estamos lidiando, y el género literario es simbólico. Y debemos interpretarlo a la luz de sus propias categorías, y no debemos interpretarlo a la luz de nuestras propias categorías, como que hoy nosotros le diéramos el significado que para nosotros tienen esas palabras 2000 años después. No, debemos de ir a aquel mundo, entender la literatura de aquel mundo, la forma de hablar de aquel mundo hace 2000 años y entender lo que Jesús está diciendo. Debemos interpretarlo a la luz del Antiguo Testamento. Y si ustedes revisan las prédicas anteriores, ¿cuántas veces ha hecho Jesús referencia al Antiguo Testamento? Muchas veces. Desde Mateo capítulo 1 han habido múltiples referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en términos literarios, la importancia del Antiguo Testamento es suprema. Jesús le está hablando a una audiencia judía, y la mentalidad judía, ¿cuál era? La mentalidad del Antiguo Testamento. Por eso hay que entenderlo así. Por ejemplo, yo se los voy a poner de esta manera. Yo he trabajado, por ejemplo, en grupos o rubros que tienen su propio lenguaje. Por ejemplo, yo fui músico o intenté ser músico profesional durante un tiempo. Y mientras yo era músico y vivía tocando en bodas, en 15 años, en funerales, divorcios, bautizos, todo donde me llamaran iba a tocar, ¿sí? Había una forma de hablar, ¿sí? Entonces teníamos nuestro propio lenguaje, los músicos, ¿verdad? Y entonces a la hora de que estábamos tocando jazz, ¿verdad? Y le tocaba improvisar, a veces le tocaba improvisar al bajista o al guitarrista, ya ni decíamos nada, sino que estábamos tocando y señalábamos con la boca, ¿va? Y sabíamos que, y aquel al que señalábamos, a mí me toca, ya ni siquiera necesitábamos hablar, y empezaba aquel, ¿verdad? Ahora, también trabajé, por ejemplo, en el área de sonido. Me tocó ir a poner sonido hasta cementerios, fui a poner sonido, ¿verdad? Con Eddie andábamos en el cementerio poniendo cables y bocinas y no sé qué, porque pues era parte de nuestro trabajo. En el área de sonido también teníamos un lenguaje, ¿no? Teníamos no solo nuestros tecnicismos, sino que dentro de nuestros tecnicismos nos inventábamos nuestra propia jerga y solo nosotros nos entendíamos, ¿verdad? Entonces, empalmate aquella, puenteate aquellas bocinas. Pues. Entonces, cuando, imagínense a nosotros hablando, los sonidistas, puenteate aquellas bocinas. Un ingeniero que hubiera entendido, un ingeniero hubiera dicho, entonces, ¿qué tengo que construir un puente entre esas bocinas? Y ya se imaginaba materiales. No, cuando nosotros hablamos de puentear bocinas era conectarlas, que sonaran ellas juntas, que lo mismo que sonaba en una sonaba la otra. No necesitábamos tirar otro cable gigantesco, sino que solo teníamos que hacer un pequeño puente entre una y la otra. Entonces teníamos que explicar nuestra propia jerga, nuestro propio lenguaje, la forma en la que nosotros nos entendíamos, ¿sí? Entonces cuando llegamos acá a leer estos asuntos, tenemos que entender este grupo, este lenguaje con el que Jesús está hablando. Cuando los discípulos escucharon estas frases de Jesús, no se quedaron perdidos. Para ellos era algo conocido. Para nosotros no, porque nosotros vivimos en una cultura distinta y nuestra mentalidad occidental tiene que de verdad esforzarse para llegar a aquellos puntos. ¿Me doy a entender? Porque esta parte del sermón tal vez es la parte más mal interpretada y es la que generalmente ha dado el pie para que surja el dispensacionalismo y muchas otras formas de interpretar y nos den otra visión de lo que Jesús está hablando, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer punto. Jesús está hablando de un colapso del universo. Leamos otra vez el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, que aquellos que no interpretan contextualmente, que no hacen exégesis de acuerdo a lo que es contextual, que no han ido predicando ni interpretando pasaje por pasaje, vienen y empiezan a tomar elementos de esto y dicen, bueno, va a haber una tribulación en el futuro y el sol se oscurecerá, un eclipse de plan. ¿Y qué pasa cuando hay un eclipse? Empiezan los artículos, la gente en internet, ya se acerca la segunda venida de Cristo, y empiezan a interpretar que estos asuntos que literalmente están sucediendo en nuestra realidad, en nuestro universo, entonces están anunciando una supuesta segunda venida de Cristo y todo lo demás, pero están interpretando la Biblia de acuerdo a lo que ven sus ojos en la realidad. Lo que nosotros estamos haciendo es interpretando la Biblia de acuerdo al lenguaje de la Biblia. Es distinto. Entonces nos va a dar un resultado distinto. Esto no debe ser interpretado de manera literal porque ya sabemos el género con el que estamos lidiando. Es un género simbólico. Jesús al inicio de este sermón, y lo va a repetir unos versos más adelante, él dijo que todo esto sucedería en esa primera generación. Entonces nuestro trabajo es encontrar, descifrar lo que eso significa en esa primera generación del primer siglo. Por lo tanto, la destrucción de Israel en el primer siglo está siendo expresada en términos cósmicos o de agonía cósmica o de colapso universal. Y esto no es la primera vez, esta no es la primera vez que la Biblia utiliza ese lenguaje para hablar de una destrucción militar. En muchas otras partes del Antiguo Testamento, cuando iba a haber una destrucción militar de una nación, los profetas utilizaban este lenguaje. Entonces, vamos a ver que Jesús está hablando de una destrucción militar en términos de un colapso del universo. Iniciemos por notar que Jesús dijo que estas cosas iban a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso quiere decir en el 70 después de Cristo. Miren lo que dice Kenneth Gentry en su libro sobre el Sermón del Monte de los Olivos. Esta imagen de angustia cósmica habla de Dios ejerciendo su ira contra sus enemigos terrenales. Siendo consistentes con nuestro método de interpretación, vamos a otras partes de la Biblia donde se utiliza este mismo lenguaje. Veamos en Jueces capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Jueces capítulo, verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Quién era Císara? Era un rey enemigo que iba huyendo. Las estrellas literalmente desde sus órbitas dejaron su órbita y vinieron a pelear contra aquel tipo. No, es un lenguaje altamente simbólico. El lenguaje utilizado por la Biblia es para explicar que el creador del universo está juzgando a líderes, a reyes en la tierra. Lo mismo sucede, y aquí creo que es donde Jesús toma este lenguaje, como les decía. Jesús toma el lenguaje de Isaías capítulo 13, cuando Isaías está profetizando la caída de Babilonia. Miren lo que dice el verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Jesús está casi que citando este verso en el Sermón del Monte de los Olivos. Isaías 13, verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Podríamos decir que Jesús está tomando este lenguaje para expresar el juicio, y aquí quiero que quede esto bien claro. Jesús está expresando el juicio sobre los líderes de la nación de Israel. Podríamos dar muchos otros ejemplos en los profetas de lo que Jesús está haciendo, y estas imágenes de destrucción y de juicio
de caídas de gobernantes en diferentes naciones. Están desde el libro de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel, etc. Ahí en sus bosquejos, si no estoy mal, puse varias de esas citas. En el caso del Sermón del Monte de los Olivos, Jesús está anunciando la caída de las estrellas, la caída del sol y la luna, ¿sí? ¿Qué está anunciando Jesús? La caída de los líderes de la nación de Israel. Ahora, esto no lo puse en sus bosquejos, pero espero que sea algo que se recuerden. ¿Se recuerdan cuando José tuvo un sueño? Tuvo un sueño de que el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. Jacob interpreta ese sueño de José. Y Jacob le dice a José, ¿estás diciendo que tu mamá y tus hermanos y yo nos vamos a postrar ante ti? Y se enojó contra José, pero Jacob consideraba esto en su mente y su corazón, dice Génesis. La nación que fue representada por medio de astros o de cuerpos celestes, en una forma de imaginación o de simbolismos, fue la nación de Israel. Ellos eran el sol, la luna, las estrellas. Y aquí, en el día del ardor de la ira de Jehová en contra de la nación de Israel, estos cuerpos celestes están siendo destruidos. Estamos hablando de la destrucción de los líderes judíos. Las sectas del judaísmo, en términos técnicos, Ishkamik, estaban terminando. El teólogo Charles H. Dyer dice lo siguiente: cuando un gobierno nacional se derrumba a causa de una guerra y una agitación, las escrituras a menudo lo describen poéticamente como una catástrofe cósmica, una destrucción de la creación. He leído otros comentaristas y otros libros que hablan de cuando los poetas de aquellos tiempos describían a los reyes o a los emperadores, los describían con este lenguaje, ¿no? Porque ellos eran las estrellas de su tiempo, ¿no? Y de hecho, hoy en día, cuando hablamos de la cultura de Hollywood y los famosos, ¿cómo se les llama? Es una estrella de rock. Esa es una estrella de... ¿Por qué? Porque es alguien que está en alto, ¿no? Que está siendo apreciado desde abajo hacia arriba. ¿Qué está hablando Jesús acá? El liderazgo de esos días iba a ser destruido y el juicio era en contra de ellos. ¿Me voy a entender? Este lenguaje utilizado por Jesús suena, en efecto, a la destrucción del mundo, ¿no? Suena a la destrucción de la creación. Por eso el dispensacionalismo y sus diferentes corrientes y variantes dicen, no, el mundo será destruido. Jesús está diciendo que el sol, la luna, las estrellas van a caer, el universo va a colapsar. Ellos sí están esperando una destrucción del orden creado. ¿Por qué? Porque no interpretan el texto de acuerdo al texto, sino que lo están interpretando de acuerdo a lo que ven sus ojos carnales y de acuerdo a lo que sus propias tradiciones les indican. Ahora, como estamos hablando de que esto es un asunto simbólico, lo mencionábamos en la prédica anterior. El mundo judío estaba siendo destruido, ¿sí? El universo judío estaba siendo destruido, estaba viniéndose abajo. Y para los judíos, esta era la destrucción de su mundo. Vamos al siguiente punto. Jesús dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es importante señalar, ¿qué van a ver en el cielo? La señal del Hijo del Hombre, no al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aquí es Jesús, ¿sí? Jesús no está diciendo que Él iba a aparecer en los cielos, no. Está diciendo que la señal de Él, ya habiendo sido glorificado, iba a aparecer en el cielo. Eso es lo que vamos a interpretar ahorita. Esta sería una señal que indicaría que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, ya estaría en los cielos.
Y de hecho, para el 70 después de Cristo, Jesús ya había ascendido a los cielos y desde ahí ha estado sentado a la diestra del Padre gobernando con toda autoridad. Pero como no le veían, Jesús iba a mandar una señal, iba a dar una señal de que Él ya estaba firmemente sentado en el trono y desde ese trono estaba juzgando a sus enemigos, a los que le traspasaron, dice otra parte de la Escritura. Esta no es una señal entonces que indicaría la venida de Jesús corporal en gloria al final de la humanidad. Jesús no está hablando de una parucía o de una segunda venida. Al menos aquí, en estos versos, todavía Jesús no está hablando de esto. Jesús sigue hablando del juicio sobre Jerusalén. El teólogo Jeffrey A. Gibbs dice: esa señal será la destrucción de Jerusalén, porque en ese evento el lector implícitamente percibe la verdad de que Dios ha vindicado a Jesús sobre sus enemigos, los líderes religiosos de Israel. Ustedes se imaginan cuántas de estas frases a mí me gustaría poner de teólogos. Hay una cantidad inmensa en los comentarios en diferentes libros, pero intento escoger la frase de algún teólogo que nos explique de mejor manera qué está sucediendo en este pasaje. En efecto, la señal que Jesús está describiendo acá es el humo que está subiendo de Jerusalén y del templo. Es un humo que está subiendo hacia los cielos y desde las lejanías de Jerusalén, digamos que la gente que huyó de Jerusalén está en otros lugares, como en una ciudad que se llamaba Perea, que logran ver, ya no logran ver la ciudad, sino que ven solamente el humo subir a los cielos. Esa señal es por el incendio, la destrucción del templo. Pueda que el siguiente verso nos ayude a entender lo que estamos viendo. Hechos capítulo 2, verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Según Hechos 2, estas palabras, ¿a quién fueron dadas? Este es Pedro hablando. Pedro le está hablando a la casa de Israel, a los hijos de Israel, a aquellos que han sido miembros de la comunidad del pacto en Israel. El dramático humo que subió por la devastación de Jerusalén, de la ciudad, del templo, sirvió como una señal de que Jesucristo estaba sentado en los cielos, ejerciendo juicio y castigo. El incendio fue tan fiero que Josefo lo registra de la siguiente manera. Dice: la llama también fue llevada muy lejos e hizo eco, junto con los gemidos de los que fueron asesinados. Y como esta colina era alta, es decir, Jerusalén, y las obras en el templo eran muy grandes, uno habría pensado que toda la ciudad había estado en llamas. Uno habría pensado, dice Josefo, que la colina misma en la que se encontraba el templo estaba hirviendo, llena de fuego por todas partes. Ahora, esta imagen no es algo que se le ocurrió a Mateo escribir, no es algo que Jesús también dijo solo por decir, sino que esta imagen del humo subiendo por la destrucción de una ciudad también la vemos varias veces en el Antiguo Testamento. De hecho, si ustedes se recuerdan, en algunas de las batallas del pueblo de Israel, que por ejemplo en la batalla contra Ai, después de vencer a Jericó, fueron contra una ciudad llamada Ai y perdieron la primera vez porque había un hombre que se llamaba Acán que había cometido pecado y había robado y codiciado algo de Jericó. Y luego de eso, pues Dios juzga y todo lo demás, apedrean a Acán y a su familia. Y luego entonces ahora vienen otra vez contra esta ciudad y hacen una emboscada. Unos se esconden y los otros, la otra parte del ejército, hace como que está perdiendo. ¿Y cuál fue la señal para que el ejército que estaba actuando como que estuviera perdiendo ya dejaran su papel y se enrolaran en la batalla? Josué dijo: cuando vean el humo subir de la ciudad, se pueden dar cuenta que es el momento de atacar.
El humo subiendo de una ciudad, varias veces en el Antiguo Testamento también se convierte en una señal. Les acabo de mencionar esa y vamos a otra escena. Por ejemplo, en Jueces capítulo 20, verso 38, para que veamos que el humo servía como una señal para los ejércitos de Israel cuando estaban peleando en contra de la tribu de Benjamín. Dice, y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. El humo de la destrucción de una ciudad servía como evidencia del juicio de Dios. No me da tiempo de listar todas estas palabras en el Antiguo Testamento, pero en sus bosquejos puse las citas. Génesis 19, Josué 18, Josué 20, Salmo 37, Isaías 14, Isaías 34. Muchas veces en el Antiguo Testamento se hace la referencia a que el humo por la devastación de una ciudad servía como señal. Jesús utiliza esta misma imagen en otro verso. Más adelante, cuando Jesús está siendo juzgado por el Sanedrín, a punto de que lo entregaran para ser crucificado, esa noche antes de que fuese crucificado, y le están levantando falso testimonio, cuando le están va a decir, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Jesús responde exactamente con estas palabras. Mateo 26, verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba indicando al Sanedrín que la destrucción y todo el humo que iba a subir de Jerusalén, estos líderes verían eso y en ese momento se darían cuenta, Jesús estaba diciendo la verdad. Él está sentado en los cielos y la destrucción de nuestra ciudad es esa señal de que Él ha sido exaltado. Jesús habla, siguiente punto, de las tribus de la tierra. Las tribus de la tierra iban a lamentar, ¿sí?, este juicio. El término griego que se traduce tierra al español es ge, debido a que el contexto es rey y la interpretación pues debe estar de acuerdo a este contexto, aunque ese término puede referirse en algún contexto a todo el mundo, a todo el globo terráqueo. Debido a lo que hemos venido interpretando, vemos que cuando habla de la tierra de Israel, de Judea, esos lugares aledaños que estamos viendo en este contexto. Mateo utiliza este término varias veces en su evangelio para referirse a Israel como la tierra. Desde el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba a Canaán? La tierra prometida. Este es el término que se está utilizando. Esta es la interpretación que encajaría perfectamente, ya que el sermón del Monte de los Olivos se está refiriendo a un juicio local, a la ciudad que se encuentra bajo el juicio de Dios. Y dice, las tribus de la tierra. Se refiere a, obviamente, la composición del pueblo de Israel. ¿Cómo estaba compuesto Israel? Por tribus, ¿sí? Veamos el siguiente verso. Palabras de Jesús que nos ayudan a entender esto. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Veamos cómo esto encaja perfectamente al ver que Jesús está haciendo referencia a la estructura que tenía Israel en cuanto a las tribus, y eran esas tribus de Israel las que iban a lamentar este juicio. Estas tribus se lamentarían por no haber reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y lamentarían ver su ira sobre ellos. Pareciera que no es casualidad que Dios haya permitido que lo único que perdurara de la ciudad, lo único que perduró de la ciudad después de esta destrucción y hoy todavía sigue siendo un lugar al que muchas personas van, es un famoso muro de los lamentos. Aunque ahora no se puede ir porque todavía están en guerra, ¿ya? Todavía están quebrando el coco ahí con pistolas y todo lo demás. Hasta Donald Trump creo que fue y se puso la cosa y fue al muro de los lamentos. Quiero aclarar, ese muro de los lamentos no pertenecía al templo, ¿ok? Para que
para que, por si a alguien se le ocurre decir, ya vieron, todavía persiste esa estructura. Entonces, cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, no se cumplió. Bien, el templo fue destruido. Esa estructura era ajena al templo, estaba fuera de las construcciones del templo y fue lo único que perduró desde ese momento. Y es todavía un lugar en el que mucha gente va precisamente a lamentarse. Las tribus de la tierra se lamentarían. Ahora, pero vámonos de nuevo de vuelta al primer siglo. Las tribus de Israel se lamentarían. Ese lamento también se refiere a que para este momento, para el 70 después de Cristo, muchos judíos vivían en otras partes del imperio. Judíos incluso de otras tribus vivían en lugares lejanos a Israel y por eso las sinagogas existían en Corinto, en Éfeso, en otros lugares, porque habían comunidades judías en otras partes del imperio. Y cuando escucharon la noticia de que Israel, de que Jerusalén, el templo fue destruido, ¿cómo respondieron? ¿Con júbilo? No, los judíos que estaban en otras partes del imperio, en la diáspora, cuando escucharon de la ira de Dios sobre la nación de Israel, respondieron con lamento. Exactamente como Jesús lo anticipó. Como diríamos en Guatemala, cabal tu pisto. Es que ya se me estaban poniendo muy serios. Ahora, les dije, esta parte es de juicio y lamento. Pero inmediatamente Jesús cambia la tónica, como cuando cambia la estación del radio. Los niños y los jóvenes no saben qué es un radio. Antes usábamos un radio que cambiábamos la estación, ¿verdad? Íbamos de la 93.7 Alfa Super Estéreo, la radio para sentir. Y es que se acuerdan los pecadores. Y cambiábamos, ¿verdad? Inmediatamente en una sonaba una balada y de repente sonaba. Entonces Jesús aquí cambia la tónica de esto en el verso 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Varias veces, en varias de las enseñanzas de Jesús, vemos este cambio muy drástico de la forma en la que Jesús va hablando y enseñando, ¿no? Como aquel pasaje en donde Jesús mira a mucha multitud y los ve como ovejas que no tienen pastor y tiene compasión de ellos. E inmediatamente en el siguiente verso le dice a sus discípulos, pero para ustedes que esto no sea una causa de tristeza, sino que la mies es mucha, los campos están blancos, están listos para la cosecha. Jesús cambia la tónica. Está hablando de lo mismo, ¿no? Obviamente está en el mismo contexto, pero solo un maestro como él es capaz de llevarnos en estas curvas, ¿no? En estos cambios de velocidad para que entendamos lo maravilloso de su enseñanza. Kenneth Gentry escribe que esta es una referencia a una declaración simbólica que anuncia la llegada del año de jubileo, pero del año jubileo definitivo. Por eso es que nosotros, digamos, ya no celebramos el año de jubileo, en el sentido de que cada 50 años las deudas son perdonadas, la tierra regresa a sus dueños originales, ¿verdad? O sea, mi papá, pónganle que mi papá haya vendido una propiedad por allá hace 50 años y de repente venga y me la vengan a devolver porque ya se cumplió el año de jubileo. Ya no celebramos eso. Esto tuvo un cumplimiento precisamente en Jesús mismo, cuando él leyó esta parte del libro de Isaías en una sinagoga y dijo, esto se está cumpliendo en mí, frente a sus ojos. Jesús es nuestro año de jubileo y es nuestro año de jubileo definitivo. Como escribiría aquel teólogo reformado Herman Bavinck en su dogmática reformada, él decía, Jesús es nuestro sabbat eterno, nuestro reposo eterno. Por eso es que ya no practicamos esto de una manera generacional. Con el cumplimiento del antiguo pacto en la persona y obra de Jesucristo, ¿qué es lo que Jesús está anunciando? El perdón de los pecados de sus elegidos, el perdón de los pecados del hombre. La deuda del pecado con Dios ha sido pagada, ha llegado el día de salvación y ahora la buena noticia se iba a difundir por todas las naciones. Ahora, la tipología del año de jubileo nos sirve para la interpretación, ya que cada 50 años en la tierra de Israel se tocaba la trompeta
y se anunciaba el perdón de las deudas, las tierras regresaban a sus dueños originales y los esclavos eran liberados. Esta tipología tiene una utilidad profética maravillosa que estamos viendo acá. En vez de que la iglesia ahora iba a ser perseguida, los enemigos de la iglesia estaban siendo destruidos. Porque recordemos algo, ¿quiénes fueron los primeros que persiguieron a los cristianos? No fueron los romanos, fueron los judíos. De hecho, el mismo Pablo, que antes era Saulo de Tarso, alias el Smiley, no, eso lo agregué yo. Saulo de Tarso, antes era el perseguidor de la iglesia, él mismo lo confiesa y dice: yo de los apóstoles soy el menor, porque con mucha vergüenza les digo que yo mismo perseguía a la iglesia de Cristo. Los primeros asesinos de los cristianos fueron los judíos. En este evento del 70, en la destrucción de Jerusalén, había júbilo y gozo para la iglesia porque sus perseguidores estaban siendo juzgados y sometidos bajo la ira de Dios. Una vez la nación de Israel fuese destruida, la cosmovisión judía fuese destruida, entonces dice Jesús: ángeles saldrán a las naciones, jubilosos, anunciando esta liberación salvadora. La palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Por lo tanto, esto no significa seres sobrenaturales con alas que salieron a un montón de lugares. No, esto significa una referencia a aquellos que habían creído en Cristo y que fueron a diferentes partes del imperio a anunciar que el juicio de Dios había caído y ahora era tiempo de juntar a los elegidos de Dios. Los creyentes en Cristo, los mensajeros del evangelio, y en la aplicación vamos a llegar a eso, irían a las naciones proclamando el mensaje de salvación, que la remoción de la deuda con Dios había sucedido. Hasta el 70 después de Cristo, la iglesia cristiana era perseguida a manos de los judíos. Este era un problema, pero también era un problema la tendencia de las enseñanzas judaizantes. Si uno mira en varias partes de las cartas de Pablo, específicamente en Gálatas, Pablo está hablando acerca de la importancia de debatir a los judaizantes. ¿Por qué? Porque habían muchos cristianos que se habían convertido del judaísmo y decían: sí, creemos en Cristo, creemos que Él es el Mesías, pero regresemos a los sacrificios, no dejemos de hacer los sacrificios, no dejemos de circuncidar a los niños, no dejemos de... Todos estos rituales hay que seguirlos haciendo. Jesús es el Mesías, pero hay que seguir haciendo todo esto. Pablo decía: no, todo esto fue cumplido en el sacrificio de Cristo. La circuncisión que ahora importa es la del corazón. Y en vez de ofrecer sacrificios y animalitos, preséntense ustedes todos los domingos como un sacrificio vivo. Entonces Pablo empieza a hablar de que todo ese sistema estaba siendo cumplido en la persona de Cristo. Entonces, ahorita uno de los grandes problemas era que había una gran tendencia de judaizantes en la iglesia del primer siglo. Si los cristianos no marcaban una diferencia doctrinal, si los cristianos en el primer siglo no hubiesen dicho: momento, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, el mundo entero hubiese visto a la iglesia cristiana como: ah, esos son una secta de los judíos, esos son parientes de los judíos, ellos están dentro del judaísmo, solo que son un poquito distintos. Justo González también hablaba de esto en su obra de la historia de la iglesia, y él decía que los cristianos iban marcando esa diferencia. Por eso es que los cristianos no guardaban el sábado, sino que ellos guardaban el primer día de la semana. No se reunían en el mismo día que se reunían los judíos en su sinagoga, sino que pasado el día de reposo, dice el registro histórico de los evangelios, cuando Jesús resucitó, es decir, domingo, el primer día de la semana, los cristianos se reunían para marcar esa diferencia entre judíos y cristianos. Aunque la evangelización inició antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, Jesús estaba diciendo que la destrucción del templo marcaría contundentemente que los cristianos no eran judíos. Los cristianos eran el pueblo de Dios.
el verdadero Israel de Dios. Y todo aquel, tanto judío como gentil, que pusiese su fe en Jesucristo, este sería el pueblo de Dios. La destrucción de Jerusalén marca claramente esta diferencia. Podemos verlo como el cumplimiento de las palabras de Jesús. Veamos en Mateo capítulo 21, verso 43. Esto ya lo predicamos, pero se los recuerdo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los líderes judíos. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente que iba a producir los frutos del reino? Levanten la mano y digan, nosotros. Me llegan los que levantaron la mano. Dios les bendiga. Ahí les dan doble pan dulce, por favor. El juicio de Dios sobre Jerusalén sería el punto definitivo en donde Dios estaba quitando el reino de mano de los líderes judíos y poniéndolo en mano de sus elegidos, la iglesia cristiana. A través de la predicación fiel del evangelio, Dios estaría reuniendo para sí a todos sus escogidos de todas partes del imperio, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y por eso vamos a ver cómo el mismo Pablo dice, todo lo hemos llenado con el evangelio. Los mismos apóstoles y los otros que se convirtieron llegaron a partes extremas del imperio, del mundo conocido, y llenaron el imperio con el mensaje del evangelio. Esto es más evidente al ver que las cartas de los apóstoles se dirigen a iglesias en varias partes del imperio y otras cartas que se llaman católicas o cartas generales, ¿no? Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas. Todas esas cartas van dirigidas a los creyentes en la diáspora. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo lo que Jesús profetizó en el Sermón del Monte de los Olivos. De todas partes Él iba a reunir a sus elegidos, al punto que el evangelio llegó después, si lo exageramos un poco, incluso a otros continentes. Me necesito quedar aquí porque si avanzo en más versos, no salimos de aquí y les va a dar mucho hambre. Ya es hora de almuerzo. Vamos a hacer una aplicación porque creo que es importantísima recordarla. Y esa aplicación es precisamente esta. Nosotros hoy seguimos siendo mensajeros. ¿Sí? Si no hemos de temer a una futura destrucción de la creación, si Jesús no está hablando de destruir el sistema solar, Jesús no está hablando de destruir las estrellas, las Pléyades, la Osa Mayor, la Osa Menor, si Jesús no está hablando en este sermón de destruir al mundo, al planeta Tierra físicamente, nuestra escatología dicta, y esto obviamente por una exposición más amplia que esperamos poder hacer en el futuro, nuestra escatología no dicta una destrucción, sino una preservación, y más que una preservación, una restauración del orden creado. Debido a que nuestro futuro entonces es optimista y no de destrucción, es nuestro trabajo actuar de acuerdo a eso. Esto es uno de los grandes puntos de la escatología. Mucha gente dice, sí, mire, en la iglesia tal vez tengamos mala escatología, pero eso no importa, porque aunque estemos equivocados acerca del futuro, seguimos siendo salvos. En alguna medida eso es cierto, pero este es el problema. La forma en la que vemos el futuro influencia grandemente la forma en la que construimos en el presente. Si creemos que el mundo se va a destruir, ¿para qué trabajamos? La famosa frase de ¿por qué estamos puliendo un barco que se va a hundir? Pero esa no es nuestra escatología. Nuestra escatología dicta que Dios ha de restaurar el mundo y lo ha de preservar. Isaías dice que la tierra fue creada para ser habitada, no fue creada en vano. Hay múltiples versos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan acerca de que los justos heredarán la tierra. Si creemos que la tierra fue creada para
quedarse y no para ser destruida, ¿cuál debe ser nuestra labor? Y el viernes hablábamos un poco de esto. Bueno, entonces relajémonos. Pásame mi piña colada. Póneme ahí mi hamaca, me voy a acostar porque todo va a estar bien. Tristemente, muchas personas se relajan y no entienden que debido a que el futuro es bueno, con más ganas, con más ánimo, con más ímpetu, debiésemos trabajar. Y el primer paso, mis hermanos, en el que, no quiero sonar mala onda, pero que tristemente no hemos sido lo suficientemente efectivos. Y para nuestra vergüenza lo digo. Es que el primer paso es siempre la evangelización. De verdad, el buscar el no creyente. Y hablarle. Y testificarle. Invitarle a un café, invitarle a comer, hacer algo. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. Porque somos mensajeros. Si Jesús a sus discípulos les dijo, miren, Israel será destruido, pero no el mundo. Inmediatamente, ¿cuál fue el paso que Jesús dio? Voy a enviar, no solo a ustedes, sino que a muchos otros, a reunir a los elegidos. Porque el futuro que nos espera es brillante. Nuestros hermanos del primer siglo, y no pensemos solo en los apóstoles, ni en aquellos hombres que la historia registra con bastante énfasis, sino pensemos en probablemente millones de convertidos al Evangelio en esos primeros años de la iglesia naciente, que no existen en ninguna página de ningún libro de historia, que la Biblia no los menciona, pero que hicieron este trabajo de mensajeros y fueron por diferentes partes del imperio. ¿A qué? A reunir a los elegidos. Mis hermanos, este es un lenguaje eminentemente evangelizador y discipulador. A pesar de las tribulaciones y persecuciones, hicieron el trabajo de ir a un imperio grandísimo geográficamente. Y era un imperio hostil al Evangelio, para anunciar las verdades de Cristo y posteriormente, aunque les tomó un tiempo, le dieron vuelta a ese imperio. Dejó de ser un imperio pagano a ser el Sacro Imperio Romano 300 años después. Leamos el siguiente verso. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Dios, tu Dios, el que dice a Sión, perdón, tu Dios reina. ¿Han visto esos catálogos que venden cremas para los pies o que venden zapatos? Y las fotos de los pies que salen ahí, bien bonitas, ¿va? Yo miro las fotos en esos catálogos y después miro mis pies. No, a mí no me contratarían, digo yo. Ahora, lo que te quiero decir es que en términos bíblicos y teológicos, debido a la gracia que Dios ha puesto en ti y te ha salvado, tú eres ese modelo de los pies que son hermosos para ir a anunciar. ¿Sí? Esta imagen hermosa que el profeta presenta es posible solo después de una batalla. Recuerden algo, el término evangelio también tenía una connotación militar. Cuando los ejércitos de dos naciones iban a enfrentarse, qué sé yo, a tantos kilómetros fuera de la ciudad, y se enfrentaban, y terminaba la batalla, y ganaba uno de los ejércitos, enviaban a uno a que diera el evangelium. Es decir, salía del campo de batalla después de que habían triunfado, salía corriendo este cuate y llegaba a las puertas de la ciudad y le anunciaba a los que estaban en la ciudad, evangelio. Nuestro ejército ha triunfado. Ese era en alguna medida un término militar. El mensajero que traía las noticias, si traía buenas noticias, tenía una forma distinta de correr. Y si traía malas noticias, cuando corría se notaba también cómo corría. De hecho,
había gente en la muralla o en la parte alta de la ciudad, y de repente a lo lejos miraban a un mensajero que venía corriendo. Y esto también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando le traen las noticias a David de que su hijo Absalón ha muerto. De repente ven a uno corriendo y dicen, este corre como el que trae buenas noticias. Cuando alguien que traía malas noticias venía corriendo distinto, ¿no? Tal vez como yo camino, porque me duele la espalda, la cintura, ¿no? Y traía esa postura de dar malas noticias. Pero aquel que trae buenas noticias, se notaba la chispa, el regocijo, las ganas de llegar a anunciar que habíamos triunfado. Yo les pregunto, cuando ustedes se dirigen a un no creyente, ¿cómo se dirigen a él? Así como, yo le voy a decir a este si quiere ir a la iglesia, pero saber si va a querer. No, hombre, cuando uno lleva buenas noticias, no lleva esa actitud, ¿o sí? Cuando uno quiere que alguien experimente lo bueno que uno está experimentando, uno tiene que llevar buenas actitudes, caminar y correr de acuerdo a la noticia que uno va a dar. Y este es el objetivo, mis hermanos. ¿Se imaginan ustedes cómo salieron los creyentes después de la destrucción de Jerusalén a ir a anunciar? ¿Cómo fue el anuncio de los ángeles a los pastores cuando Jesús había nacido? Fue un shock increíble y tremendo, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Ha nacido el Salvador. Esa es la forma en la que debiésemos correr. No chenqueando, ¿no? Sí, voy a reunir con aquel a ver si me va a decir. No, mis hermanos, somos mensajeros, pero con esta actitud. Esto cobra más sentido cuando al interpretar correctamente pasajes como el de hoy, nos lleva a pensar en un futuro optimista. Ya se dieron cuenta que el mundo no será destruido, el universo no será destruido, sino que será restaurado. ¡Qué buenas noticias del Evangelio! Y déjenme decirles, eso es lo que abarca el Evangelio. No solo la salvación del alma de una persona que se va al cielo, sino que el Evangelio abarca la restauración del orden creado. ¡Wow! Esas noticias de emoción las debiésemos comunicar con esa actitud. Con más razón debo ser ese mensajero del Evangelio, tal como lo fueron nuestros hermanos en el primer siglo. No anuncio una futura destrucción, no anuncio pesimismo. Dense cuenta, ¿cuál es el Evangelio que anuncia un dispensacionalismo? Conviértase a Cristo usted, porque empezó la guerra allá en Medio Oriente y ya vio el temblor en no sé dónde y vio el eclipse y no sé qué. Conviértase a Jesucristo porque de repente viene y se queda. Y la tribulación y la bestia y los jinetes y apúrese, apúrese. Ese es un anuncio pesimista. Es apúrese porque le va a ir mal. ¿Cuál es nuestro anuncio? No, vengan a Cristo porque nos va a ir bien. Es distinta la forma en la que vemos el futuro. Soy un mensajero de buenas noticias. No solo de que Jesucristo ha triunfado y está en los cielos, sino que hoy sigue perdonando los pecados de los hombres. Y también anuncia un futuro de esperanza, como dice Romanos 8, la sanidad completa de la creación. No solamente arrepiéntase porque si mañana se muere, ¿a dónde se va a ir? No, anuncio un futuro lleno de esperanza. ¿Ven cómo interpretar esto en su contexto cambia nuestra mentalidad para el futuro? Es distinto. Amén. Pongámonos de pie.